A menudo siempre nos hablan de familiares narcisistas, padres narcisistas o parejas narcisistas, pero en pocas ocasiones hablamos de lo que son amigos narcisistas. ¿Valdría la pena hablar de lo que es una amistad con un narcisista y si vale la pena hacer un esfuerzo por erradicar a una persona así de tu vida? ¿Será algo un poco exagerado? ¿O deberíamos prestar atención a este tipo de temas que parecen inofensivos? Todo esto lo podrás saber en este episodio de hoy de cómo cortar la amistad con un narcisista antes de que sea demasiado tarde. Antes de iniciar quiero hacer una aclaración sobre el lenguaje que voy a emplear en este video. Siempre voy a estar diciendo el narcisista, pero esto es simplemente por lenguaje, por practicidad. Cuando digo el narcisista me estoy refiriendo a él o la narcisista. ¿Por qué es recomendable, por qué es necesario alejarse de un amigo narcisista si no es parte de nuestra familia, porque simplemente es un conocido o un amigo? La respuesta a esa pregunta es muy sencilla. Como ya todos sabemos y en todas partes nos han dicho, un narcisista básicamente es un vampiro sediento de elogios, con un sentimiento de grandiosidad, con ganas de afirmarse y halagarse a sí mismo con base a degradar y opacar a los demás. Por lo tanto, un narcisista en su tendencia siempre va a estar pendiente dentro de su radar qué personas le pueden brindar ese tipo de atención. Siempre está mirando en su radar qué incauto, por ser descuidado y no saber, podría caer en sus tentáculos o en su telaraña. Y bueno, aquí es donde entra el tema de la amistad. La amistad para un narcisista podría ser la fachada perfecta para poder incautar a nuevas víctimas o a nuevas personas que pueda seguir manipulando y que puedan suministrarle esa afirmación narcisista que necesita. Es por eso que el tema de la amistad cobra gran importancia. Porque, bueno, además, aparte del narcisismo, yo te invito a que pienses cuántos dolores de cabeza o problemas te habrías evitado si hubieses elegido mejor a tus amistades. Si vamos a cometer errores, es mejor que sean nuevos, en lo posible. El método va a depender de factores circunstanciales los cuales les estén rodeando a ustedes. Básicamente depende del entorno que ustedes o en el que tú te encuentres involucrado con esa persona. Un ejemplo, no es lo mismo evitar a un vecino que evitar a un amigo cercano de tu familia. Además, el otro factor del que dependerá todo es las personas que tengan en común. No es lo mismo el amigo de tu entrenador al mejor amigo de tu papá, de tus hermanos o bueno, de alguien más cercano a tu vida. Finalmente, un tercer factor que tienes que tener en cuenta, obviamente, es el tipo de vínculo o de amistad que tienes tú directamente con el narcisista. Saber qué grado de cercanía o de intimidad ya tienes con esa persona. Los niveles de interacción o de amistad que puedes analizar son los siguientes. Primero, conocidos lejanos. Son aquellos que has tratado o visto 1 a 3 veces, pero que no se hablan o tratan seguido. Hay una mediana probabilidad de que les vuelvas a ver, pues pueden tener familiares, otros conocidos o amigos en común. Segundo, conocidos ocasionales. Son amigos lejanos de tus familiares y sin tu familia no les volverías a ver. Cuando interactúas con ellos se habla sobre trivialidades del gobierno, del trabajo, de la familia y de algunos eventos de sus vidas, entre otros. Tercero, amigos frecuentes. El tiempo de interacción es más recurrente y son propiamente parte de tu vida social, por lo que conocen muchas más cosas de tu vida. El vínculo es directamente contigo, por lo tanto tu familia puede llegar a conocerlos o distinguirlos medianamente. Cuarto, amigos confidentes. Son con quienes has compartido secretos o quienes conocen tu vida privada.
son parte de tu círculo íntimo y tienes el mayor nivel de confianza con ellos. Pueden también ser personas que conoces desde hace muchos años y los consideras como de tu familia. En el caso de los dos primeros tipos de conocidos que acabamos de mencionar, los frecuentes y los lejanos, obviamente el proceso de alejarse de esa persona va a ser mucho más sencillo y puede que incluso tu alejamiento, tu distanciamiento ni sea percibido. En el caso de los conocidos ocasionales donde te veas obligado a relacionarte con esa persona, a tenerle que hablar, básicamente centra tu interacción o tu diálogo de una manera muy escueta, muy básica, lo más plana posible, y evita a toda costa tenerte que comprometer a cosas que impliquen que tengas que pasar más tiempo con esa persona. Obviamente, dentro de la interacción, evita a toda costa también dar cualquier información personal o de tu vida privada, hablar de ti y proteger al máximo cualquier información que sea vital de tu propia vida. En los dos últimos grupos de amigos, los frecuentes y confidentes, obviamente ya retirarse y alejarse de esa persona es un poco más complejo debido al nivel de intimidad que hay, que es mucho más mayor. Además, ellos podrían fácilmente notar tu distanciamiento, ante lo cual podrían reaccionar queriendo retomar el contacto y ejercer presión o manipulación sobre ti. Cuando un narcisista ve que una persona no se está sometiendo a su régimen, no se está dejando dominar, controlar o manipular, su táctica siempre será la de la difamación, que básicamente es dejarte como el villano de la historia frente a los amigos, conocidos, familiares, etc. Este factor va a hacer que tengas que comprender de antemano lo siguiente: el alejarte de un narcisista que ya está muy cercano a tu vida siempre va a requerir pagar un precio, digámoslo así. Eso te va a ayudar a ir un paso más adelante del narcisista dentro de ese proceso. Obviamente el precio va a ser que esa persona quiera difamarte, quiera triangular o poner a los demás en tu contra, distorsionar la historia completamente de cómo realmente fue y hacerse la víctima y dejarte a ti como el culpable y el villano de todo. Obviamente esto es supremamente injusto y frustrante, pero ese, entre comillas, es el precio que deberás estar dispuesto a correr para poder salir de ese régimen de dominio de un narcisista. Pero bueno, como te decía, eso te permite ir más adelante de esa persona. Pero ¿cómo podríamos estar más adelante? Un paso más adelante de lo que va a emprender el narcisista después, cuando vea que no estás accediendo a sus exigencias. La primera estrategia o táctica que puedes emplear es que contextualices a las personas que te rodean y que tienen en común, las personas de pronto más relevantes o a quien tú creas que es necesario. Les contextualices sobre tu sentir hacia esa persona. Obviamente este paso es antes de que tú emprendas la retirada. Dependiendo de tu nivel de cercanía con esas personas en común, mirarás si les cuentas todo, o les cuentas una parte, o simplemente también les puedes preguntar si han sentido algo similar a lo que tú has sentido con esa persona cuando la tratas. Este sencillo gesto de comunicación, no se trata de poner a la gente en contra del narcisista, se trata de que de alguna manera tú ya estás como alistando el ambiente para que esas personas después no les tome por sorpresa cuando el narcisista empiece a difamarte, a ponerlos en contra, etc. Básicamente hay dos caminos que puedes emprender a la hora de poner distancia y alejarte de esa persona narcisista. El primero es el que yo llamo la salida diplomática, la cual simplemente consiste en que le digas al narcisista que estás muy ocupado, que tienes mucho trabajo, que vas a tener un tiempo con muchísimas obligaciones, que no vas a tener el tiempo de encontrarte con él, con ella, así que pues es imposible para ti. Este tipo de táctica tiene buenas ventajas, y es que primero que nada estás evitando la confrontación con el narcisista.
Por tanto, no vas a tocar su herida narcisista, no vas a romper su frágil ego, y para el narcisista va a ser mucho más fácil seguir adelante sin ti, no se va a sentir agredido ni nada, y pues como ya no vas a estar ahí para seguirle haciendo su centro de atención, pues va a seguir adelante buscando a otras personas que le puedan ayudar a seguirse afirmando con base a opacar a los demás. Si tienes que verte con esa persona en el trabajo, en otras ocasiones o situaciones de manera obligada, lo que es muy importante en esta táctica o en esta salida diplomática es que te mantengas fiel a tu narrativa, a las explicaciones que le has indicado, ¿no? Es muy importante que seas coherente. Porque puede que yo le esté diciendo que sí, que estoy muy ocupada, pero al otro día voy todo el día de compras o vamos y nos tomamos un café, entonces no tiene coherencia con lo que estás diciendo y va a ser mucho más difícil para ti seguir adelante con ese proceso. El segundo camino, literalmente lo llamo la caminata sobre fuego. Bueno, este se da básicamente cuando ya el primer camino que te acabo de indicar, la salida diplomática, no funciona de a mucho o ya no se aplica tanto. Y es allí de pronto donde te encuentras frente a que el narcisista te está presionando, te está manipulando, no está permitiendo que tengas esa salida diplomática. Todo ello se podría unir a que el narcisista se llegue a enterar de que estuviste hablando mal de él con los amigos en común o familiares en común. Eso podría también llegar a detonar la ira narcisista. Este es el último camino o el último recurso que tienes para poder salir de esa persona. Si por ningún medio fue posible alejarse y nada que hacer, te toca enfrentarte a la confrontación y a que explote la ira de esa persona, lo que puedes hacer frente a esa reacción es simplemente ya alejarte por completo, desconectarte, no hablarte más con esa persona, contacto cero, para afuera. O sea, ya puedes terminar de hacer ese proceso muchísimo más rigurosamente. Otra cosa que deberás estar preparado psicológicamente y mentalizarte es que no te sorprendas si llegan a haber personas que se pongan del lado del narcisista y le creen absolutamente todo. En medio de esa tormenta, digámoslo así, es por eso que le llamé a esto la caminata sobre fuego. Y es que sigas atravesando ese camino de carbones calientes. Simplemente ese es el precio, entre comillas, de que tengas que alejarte y erradicar a esa persona de tu vida. Este proceso, mientras te alejas de esa persona, va a ser pasajero. Esa es la excelente noticia. Va a ser temporal. Un narcisista, siempre que alguien lo aleja, lo rechaza, obviamente ellos se toman fatal el rechazo, que alguien pase de ellos, que alguien decida alejarse. Por eso es que ellos se revuelcan como una culebra que se está quemando, como una anaconda que se está muriendo, pues quieren hacer de todo para asestar ese golpe final antes de que ya finalmente tú te alejes de su vida y ellos salgan también de tu vida. Entonces es muy importante que tengas eso en mente para que no te dejes afectar y pienses que esto es pasajero. ¿Cómo puedo traducir esto en la práctica? No reacciones, ignóralo, no caigas en sus provocaciones. Creo que esta es la clave importante. No te enganches, te va a provocar, como dicen, te va a picar la lengua, va a decir cosas fatales de ti. No tienes que caer. Cuando tú reaccionas ante un narcisista, le estás dando el premio, le estás dando gusto, estás dejando que disfrute con tu dolor, con tu ira y con tu llanto. Tienes que entender que el dolor de las personas es el oxígeno de un narcisista. Cuando tú no reaccionas, le estás cerrando el tanque de oxígeno. Tienes que tenerlo muy presente. Poniéndolo en términos de este ejemplo, si tú reaccionas, le respondes, caes en sus provocaciones, empiezas a discutir con palabras y te enfrentas al otro, pues es como echarle combustible y gasolina a esa caminata de fuego en el que ya estás pasando. Pues el que sale más afectado eres tú. Otra cosa muy importante en la práctica es que no te plantees disculparte con el narcisista. Recuerda que los narcisistas siempre tienen una capacidad increíble para distorsionar la realidad al punto de que
plantean que tú eres el culpable de todo, pese a todo lo que hayan hecho. Un buen ejemplo que yo sé que muchos han visto es esta relación tóxica, hiper mega tóxica entre Will Smith y Jada Pinkett, donde cuando ella le dice que tuvo un entanglement con el amigo de su hijo, que fue como básicamente un enredo, pero básicamente fue una infidelidad, ella simplemente le dice a él que fue un enredo, nada más, y que pues básicamente era culpa de Will porque ella estaba muy sola. Entonces es exactamente lo mismo, lo pongo en ejemplo porque es mucho más comprensible. Quien cometió la infidelidad fue ella, pero ella distorsiona la realidad a un punto tan grande, donde primero le dice al otro que no, que eso fue un enredo, un entanglement, y luego le dice que no, que la culpa de todo era él, más encima. Entonces es exactamente lo mismo. Cuando el narcisista te empieza a liberar como esa neblina y ese gas tóxico para que dudes de la realidad y seas tú el culpable, por ende vas a sentir que debes tú más bien volver al narcisista y pedirle perdón. Esa es una de las tácticas que va a emplear y que tienes que tener muy claro. Yo creo que también algo que no mencioné anteriormente, y es que cuando veas que hayan personas que se pasan del bando al bando del narcisista y le creen todo, yo creo que si lo miras desde algún punto positivo, va a permitirte saber con qué personas realmente cuentas en tu vida. Entonces, entre comillas, el narcisista también te está haciendo un favor, te está ayudando también a quitar gente de tu vida que realmente no eran personas que te apoyaran, que creyeran en ti o que te conocieran bien. Entonces, puede que sea algo impactante cuando uno no está listo para eso, pero si tú lo fijas y lo miras desde ese ángulo, pues resulta hasta en algo positivo. ¿Cuántas personas podrían contarnos todo lo que se habrían evitado si tan solo a tiempo, en el momento de la amistad, hubieran salido y se hubiesen evitado tantos problemas de haber seguido pues con ese amigo narcisista que pudo terminar siendo después un socio, una pareja, etcétera? Gracias, muchas gracias por haberme acompañado en el episodio de hoy. En el próximo capítulo vamos a estar viendo cómo detectar el narcisismo a tiempo en el trabajo, con algún compañero de trabajo. Muchísimas gracias de nuevo, nos estamos viendo aquí en Sonia Ataraxia. Te invito a que te suscribas y bueno, también me compartas tus experiencias en los comentarios, qué otras tácticas o estrategias has podido poner en práctica y cómo ha mejorado tu vida desde que te alejaste de algún amigo o amistad narcisista. Muchísimas gracias, nos seguimos viendo aquí en Sonia Ataraxia, contenido creativo, educativo y amoroso para expandir nuestra conciencia. Nos vemos.